El ejercicio que vamos a realizar es el trazado de un paraboloide elíptico y hallar la intersección con una parte de un hiperboloide reglado. El paraboloide elíptico se determina mediante dos directrices, concretamente las directrices sería esta directriz, esta parábola, y otra parábola que está en un plano perpendicular. Si estas parábolas se cortan por un tercer plano que es perpendicular a todos ellos, nos encontraríamos que los puntos de corte con las parábolas determinarían los semiejes de una semielipse, como es la que estamos marcando en este momento. Si se cortan por planos paralelos a este plano que se ha obtenido de esta elipse, obtendríamos sucesivas intersecciones con las parábolas y determinaríamos de forma sucesiva elipses cuyo conjunto generarían la superficie del paraboloide elíptico. No obstante, si vamos a abordar el trazado con las herramientas de CAD, nos encontraríamos que las elipses van creciendo conforme se acercan a este vértice, de manera que se van reduciendo los valores de sus semiejes hasta llegar a un punto, es decir, ese punto sería considerado como una elipse de semieje de longitud nula. Este trazado no lo puede realizar el software y en consecuencia no podríamos realizar el trazado de esta forma. Para ello, ¿qué debemos hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es recortar las rutas donde se va a apoyar esta elipse, de forma que haya una última elipse límite que podríamos considerar en el trazado. De esta manera, si hacemos un zoom, realizaríamos el trazado de unas líneas auxiliares, como se está observando en este caso, una que pasa por el vértice, se ha hecho un trazado paralelo, de manera que estas líneas se pueden convertir en elementos cortantes. Si recortamos las directrices, nos quedaríamos entonces con estos 4 puntos que nos darían la situación límite de la última elipse en el trazado. Ya podríamos entonces abordar este trazado con una herramienta que es la de barrer superficies a lo largo de curvas, pero si con una alineación paralela, y si vamos determinando las rutas, observaremos que estas rutas no son todas coincidentes en cuanto a su sentido, con lo cual el trazado no se podría realizar. ¿Qué debemos de hacer? Tendríamos que borrar aquellas rutas que no tengan sentido coincidente, rutas que podríamos hacer las simétricas de las ya existentes para tener su correspondiente coincidencia de sentido. Habría que orientar el AcuDraft en el plano de simetría correspondiente. Igual realizaríamos con esta curva, designaríamos, daríamos 2 puntos, orientaríamos el plano del AcuDraft. Tendríamos las curvas que deben ser coincidentes ahora en ruta. Si cogemos la misma herramienta que indicamos anteriormente, podemos, pulsando control y manteniéndolo pulsado, seleccionar todas las rutas en las que se va a apoyar la elipse, y una vez determinadas estas 4 rutas, seleccionaríamos la elipse y se realizaría su trazado. Este trazado, esta curva la almacenaríamos dentro de la correspondiente superficie del elipsoide. Es decir, nos iríamos a la superficie del elipsoide, del paraboloide, y la guardaríamos en ese nivel. Obtenido esto, vamos a cambiar el color de este paraboloide. Cambiaríamos el color a un color un poco más transparente. Una vez que hayamos realizado este trazado, pasaríamos a realizar el trazado del correspondiente paraboloide hiperbólico, el paraboloide reglado.
El paraboloide reglado se puede considerar una superficie de revolución mediante dos operaciones diferentes. De un lado, el que disponga de las ramas de una hipérbola. Si estas ramas de la hipérbola giran alrededor de este eje, generarían por revolución el paraboloide hiperbólico, el paraboloide reglado. Tendríamos la dificultad que si posemos, como en este caso, las curvas directrices son estas dos semicircunferencias, no podríamos realizar el trazado de esta hipérbola sin conocer la constante ρ de la misma. En consecuencia, tendríamos que realizarlo de otra forma. La otra forma en que se puede considerar el hiperboloide reglado es por el giro de una recta alrededor del mismo eje, pero que forma un ángulo constante con los planos de estas directrices. Concretamente es esta recta que estamos observando. Si recortamos esta recta, porque no nos hace falta la correspondiente recta completa, hemos trazado una línea auxiliar desde este punto al plano de la otra directriz y hemos levantado la vertical, de manera que tendríamos una recta que es tangente a la circunferencia del, podríamos llamar el cuello de la hipérbola, la parte más reducida en radio de la rotación, y que forma un ángulo constante con los planos de estas dos correspondientes directrices. Emplearíamos la herramienta de rotación, en la que de un lado hay un perfil que gira y habría que indicar ahora el eje de rotación que si pasamos para observar qué trazado se ha realizado, podemos ver que se ha generado el correspondiente hiperboloide, la mitad del hiperboloide, porque se ha girado solamente parte de la semirrecta. Este hiperboloide tendríamos que recortarlo, lo recortaríamos con un plano como es el de este rectángulo que hemos hecho mediante el método rotado. Procederíamos a su corte. El corte se realiza siempre seleccionando la parte que queremos que permanezca y finalmente la superficie de recorte. Repetimos el proceso, seleccionaríamos la primera parte, después el plano de corte, se confirmaría con un punto de datos en la pantalla y ya tendríamos todas las superficies. Conocidas estas superficies, lo que nos queda sería pues eliminar las partes sobrantes de ellas. Es decir, tenemos el elipsoide elíptico y tenemos el o el cuarto de hiperboloide reglado. Para ello lo que vamos a realizar son operaciones de recorte, de forma similar al caso anterior. Queremos quedarnos con esta parte de cúpula del elipsoide y la superficie cortante sería el hiperboloide. Y finalmente, si observamos, ya se ha recortado la parte correspondiente del elipsoide. Ahora tendríamos que eliminar la parte del hiperboloide que no nos interesa. Cogeríamos la herramienta de recorte de forma similar, tocaríamos lo que es la entrada bocinada y después la superficie cortante, que en este caso sería el elipsoide, y se eliminaría. De esta forma tendríamos la parte de superficie que nos interesa. También tendríamos que determinar la intersección. La intersección va a ser una zona singular de encuentro de superficies que puede tener un tratamiento constructivo especial. Por eso emplearíamos la herramienta correspondiente de determinar intersecciones. Seleccionaríamos el nivel de intersección, elegiríamos una simbología y pulsaríamos las dos superficies que se van a intersecar. Se ha generado entonces esta recta intersección. Generadas las intersecciones, ya lo que nos quedaría es confeccionar el documento. Es decir, tenemos el modelado en 3D y ahora debemos de obtener lo que es la superficie final ya proyectada con una representación diédrica. Para ello iríamos
a crear un modelo nuevo que correspondería a un ISO A4. Una vez que tenemos el ISO A4, meteríamos como archivo de referencia lo que sería el formato. Buscaríamos en nuestra relación un A4 que se inserta de forma automática y después insertaríamos el propio archivo que estamos trabajando, que correspondería a este archivo, que lo vamos a introducir con una escala aproximada, pues unos 100 por ejemplo. Daríamos a aceptar. Vemos que aquí estaría la superficie y aquí estaría el formato. Para evitar esto, la forma de insertar herramienta vincular sería eligiendo la vista guardada, el alzado que se introduciría. Observamos que al emplear la escala 1:100, pues el tamaño no es el adecuado para insertar en una A4. Entonces, directamente en referencia seleccionaríamos el archivo que acabamos de insertar y pondríamos, por ejemplo, una escala 1:400. La 1:300 quizás también nos entraría. Vamos a utilizar la escala 1:300 de entrada. Sobre esta inserción que ya está a escala, lo primero que tendremos que hacer es elegir la forma de visualización y los niveles que vamos a ver. En la forma de visualización se elige dentro de la presentación, elegiríamos una de suavizado con sombras, y después este nivel lo vamos a hacer activo para solamente dejar aquella información que nos interesa. Una vez que se ha hecho el nivel activo, eliminaríamos las líneas auxiliares, las directrices, y nos quedaríamos solamente pues las rutas y la línea de corte. Quedaríamos con la superficie del paraboloide, la superficie del hiperboloide y la intersección. Una vez que tenemos esta vista con la forma de visualización, podemos desplegar el resto de las vistas, por lo cual primero tendríamos que volver a desactivarla. Seleccionaríamos la vista y haríamos un desplegado siguiendo la proyección del primer ángulo, que es la proyección del sistema diédrico europeo. Lo haríamos según línea horizontal y tendríamos entonces la correspondiente planta. Si repetimos la operación con línea vertical, sacaríamos el perfil izquierdo. Finalmente, si lo que queremos es tener una visualización en la que se perciban todos los elementos que han dado lugar al trazado de estas intersecciones de lo que es la cúpula y la entrada abocinada que se ha hecho, pues lo que haríamos es hacer una inserción de una perspectiva isométrica. Esta inserción se realizaría mediante herramientas vincular como archivo de referencia. Cogeríamos una vista isométrica que insertaríamos con la misma escala en principio. Sobre esta visualización habría que desplazarla para que no interfiera en el resto de las vistas proyectadas. También vamos a elegir su forma de visualización.
este caso también emplearíamos suavizado con sombras. De forma que con esta vista tenemos una idea de todos los elementos que han constituido bases para el diseño de esta imagen que tenemos de la intersección del paraboloide elíptico y el hiperboloide reglado.